La Biblia es uno de los libros más importantes de toda la historia humana y el más importante para muchas religiones vigentes. En su estructura encontramos que la Biblia realmente es un recopilado de distintos libros que en conjunto relatan la palabra de Dios. Estos libros se pueden dividir en dos grandes apartados dentro de la misma Biblia, diferenciándose el Antiguo y el Nuevo Testamento, siendo el Antiguo Testamento conteniendo los libros como Génesis y versículos relevantes como el Salmo 91, constructor de las bases del Nuevo Testamento. Primeramente, la Biblia es el conjunto de libros canónicos y sagrados de las religiones judía y cristiana, donde se transmite la palabra de Dios, que fue recogida por los profetas. Así, los textos que componen la Biblia fueron escritos a lo largo de aproximadamente 1000 años, por lo que contiene una serie de libros que están divididos en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Para los judíos, esta concepción de dos testamentos no es correcta, ya que no aceptan la validez del Nuevo Testamento y por ende no existe el Antiguo Testamento. Sin embargo, la Biblia cristiana sí acepta esta premisa. Dicho esto, basados en las creencias cristianas, presentaremos las diferencias que existen entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es, según el criterio cristiano, la primera parte de la Biblia, la cual contiene una serie de libros o partes con contenido histórico, poético, teológico y profético, que fueron escritos por los escribas y eruditos en diferentes etapas del pueblo hebreo. Inicialmente fue escrito en arameo, el cual se cree que fue el lenguaje de Jesucristo, aun cuando su redacción es anterior a su nacimiento. Asimismo, el Antiguo Testamento está estructurado en varias partes: el Pentateuco o Torá, que contiene los 5 primeros libros escritos por Moisés, los libros históricos que narran la historia de la humanidad y el pueblo de los judíos, los libros sapienciales o libros de la sabiduría, que enseñan al hombre a ser como los sabios, y los libros proféticos, que contienen las profecías de redención universal para todos los pueblos de la tierra. Finalmente, el Antiguo Testamento fue escrito antes del nacimiento de Jesús, comenzando con el relato de la creación y terminando con el anuncio del nacimiento de Jesús, el Mesías. Para los cristianos, además, el mediador del Antiguo Testamento fue Moisés, ya que su rostro es referencia y prueba irrefutable de la existencia de Dios y la promesa de la redención para la humanidad. Nuevo Testamento. Se puede decir que el Nuevo Testamento es, según el criterio cristiano, la segunda parte de la Biblia, el cual contiene una serie de libros con contenido histórico y profético, que fueron escritos por los apóstoles en tiempos de Jesús y posterior a su muerte y resurrección. Este comienza con el nacimiento de Jesús y enseña el mensaje de la salvación. Primeramente, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, lengua que dominaba en época romana el Mediterráneo oriental, aunque algunos expertos señalan que algunos libros fueron escritos en arameo o hebreo. No obstante, las versiones más antiguas están escritas en griego. No se conservan versiones antiguas escritas en arameo o hebreo. Igualmente, este consta de varias partes, donde los evangelios narran la vida y enseñanzas de Jesús. Los hechos de los apóstoles hablan del nacimiento de la iglesia. Las cartas son narraciones hechas por los discípulos o por las primeras comunidades cristianas, y el Apocalipsis o revelaciones son de carácter exclusivamente profético.
Habiendo definido brevemente el Antiguo y el Nuevo Testamento, podemos decir que las principales diferencias entre ellas son: el Antiguo Testamento consta de 39, 16, 51 o 24 libros de acuerdo a diferentes doctrinas, mientras que el Nuevo Testamento consta de 27 libros para la doctrina cristiana y sus diferentes religiones. El Antiguo Testamento es reconocido por el cristianismo y el judaísmo, mientras que el Nuevo Testamento no es reconocido por el judaísmo. El Antiguo Testamento comienza en el relato de la creación y termina con el anuncio de la llegada del Mesías, mientras que el Nuevo Testamento comienza con el nacimiento de Jesús. El Antiguo Testamento narra la historia del pueblo de Israel, mientras que el Nuevo Testamento narra el mensaje y la vida de Jesús, así como el surgimiento de la Iglesia y la fe cristiana. En conclusión, en muchos sentidos el Antiguo Testamento sirve como base para el Nuevo Testamento, mientras que el Antiguo Testamento comprende aproximadamente 3/4 partes de la Biblia. Su contenido apunta hacia el Mesías que se reveló en el Nuevo Testamento, en lugar de un mensaje completamente nuevo. El Nuevo Testamento revela cómo Jesús cumplió las predicciones sobre el Mesías y proporciona muchas de sus enseñanzas y milagros, junto con las escrituras de sus primeros seguidores. Bueno, espero que este video haya sido de tu agrado. Si fue así, te invito a dejar un like y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el siguiente video.